Nuevo vídeo, nuevo combate. Joe Dante contra Stephen Herek. Mogwais contra Craig. Terror navideño contra horror rural. Hoy enfrentamos a dos clásicos del videoclub, de esos que alquilabas sin leer la sinopsis solo porque salía algo con colmillos en la carátula. Gremlins, la favorita de Spielberg, el espíritu navideño en forma de caos. Una película que empieza como Qué bello es vivir y termina como La matanza de Texas. Una joya que nos enseñó que no todo lo adorable es inofensivo, como los bebés, los gatos o el botón de suscribirse. Critters, la favorita de Roger Corman. Menor presupuesto, más pelo y menos reglas. Vienen del espacio, aparcan donde quieren y se comen a granjeros estadounidenses. No sé qué opinará de esto Donald Trump. Así que enchufa el VHS, rebobina con miedo y escóndete en la chimenea porque el combate entre Gremlins y Critters está aquí. Porque pasarlo bien no tiene por qué estar reñido con pasarlo mal. En la esquina izquierda tenemos a la versión peluda de los Minions de los 80, Gremlins. Dirigida por Joe Dante, producida por Spielberg y escrita por Chris Columbus. La santísima trinidad del cine ochentero. La historia: un padre le compra a su hijo una extraña criatura llamada Gizmo. 3 reglas simples: no debe darle la luz, no lo mojes y sobre todo no lo alimentes después de medianoche. Rompes una y tienes una horda de gremlins haciendo karaoke, destruyendo bares y lanzando a una anciana por la ventana con una silla elevadora. Y lo que empieza como comedia navideña se convierte en una invasión de monstruos verdes. Si creías que Abierto hasta el amanecer inventó el plot twist de modificación de género, estás muy equivocado. Sus mejores golpes son un tono argumental perfectamente equilibrado entre comedia, terror y fábula, una crítica sutil al consumismo, la familia disfuncional y la Navidad, el Grinch es un loser en comparación con Gremlins, y un ritmo de cuento clásico que se va oscureciendo hasta la locura. Nos encontramos ante una obra que desmonta el concepto del sueño americano-estadounidense sin complejos. En la esquina derecha tenemos al sucedáneo, al oponente desplazado, al primo torpe pero gracioso, Critters. Los Minions que suspendieron la ESO, dirigida por Stephen Herek con guión de Dominic Muir y del propio Herek. Un producto más modesto, menos presupuesto, pero más gamberro. La historia: unos alienígenas escapados de una prisión espacial aterrizan en una granja de Kansas. Parecen bolas de pelo hasta que te muerden la pierna. No tienen reglas, ni moral, ni sentido del ridículo. Solo hambre, dientes y actitud de pandillero peludo. Mientras tanto, 2 cazarrecompensas interestelares llegan para detenerlos y no tienen reparos en destruirlo todo para lograrlo. Sus mejores golpes son el concepto de mezcla entre terror rural y ciencia ficción pulp. Un humor mucho más autoconsciente, cercano a la serie B y que trata con cariño pero sin pudor. Y unos cazarrecompensas que cambian de forma, situaciones alocadas y una historia que va al grano. Nos encontramos ante una comedia bizarra de consumo rápido pero muy disfrutable, tal como se hacía en los 80. Gremlins es más redonda a nivel narrativo, estructura de 3 actos, presentación cuidadosa y un clímax potente. Critters va más a lo bruto. Llegan, atacan, revientan cosas y se van. Pero ojo, Critters no copia. Se estrenó poco después, sí, pero el guión existía antes del éxito de Gremlins. Aún así, no puede evitar parecer la hermana punk de Gremlins. Gremlins tiene mejores golpes, mejor escrita, más rica temáticamente y con un impacto cultural inmediato. Una se preocupa por la metáfora, la otra por cuántas cosas puede hacer explotar con $30 y una maqueta. Asalto para los Gremlins. Okay. Quiero llevármelo, es increíble. Le doy $100 por él. Lo siento. Mogwai no está en venta. Round 2. Fight. Gremlins tiene un reparto funcional pero con encanto. Zach Galligan, como Billy Peltzer, es el típico protagonista ochentero. Buen chico, algo despistado pero con corazón. Con fuerza suficiente para golpear de manera confiada. Phoebe Cates, como Kate, es el interés romántico de Billy, con una historia navideña traumática que aún da escalofríos. Vinieron los bomberos y destaparon la chimenea. Mamá y yo pensábamos que sacarían un gato muerto o un pájaro. Y a quien sacaron fue mi padre.
Puede que haya muchos motivos para odiar la Navidad, pero el de Kate está en el top 3 junto al amigo invisible y llegar el primero a las comidas familiares. Kate golpea duro. El reparto humano cumple, pero los que roban la escena son los Gremlins, literalmente. Gizmo es adorable hasta el extremo y Stripe, el Gremlin líder, es como el hijo adolescente de tu vecino, pero con más educación. El resto del elenco humano cumple con creces, pero no llegan a golpear. Critters, en cambio, opta por un reparto menos estelar, pero entrañable. El primer ataque se reparte entre Dee Wallace, que repite como madre luchadora, como ya hiciera en E.T. o Cujo, Billy Green Bush, como el padre típico granjero americano, que no se inmuta ni cuando explota su gallinero, y Scott Grimes como Brad, que es un personaje que parece un miembro desplazado de los Goonies, el Pancho estadounidense de Verano Azul. Aún así, golpean directos al estómago. Los Critters son bolas de pelo con dientes. No hablan, más allá de gruñidos y risas malvadas, al menos en la versión original. En la versión española, como siempre, dando la nota, poniéndoles voz y quitándoles carisma. ¿Quién eres tú? Esta no es tu casa, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Son pequeños demonios peludos con sentido del humor, un diseño simple para unas interpretaciones aún más simples, pero es que no hace falta nada más, solo colmillos y mala leche. Pero los MVP son los cazarrecompensas, son enigmáticos, ridículos y absolutamente memorables. Son como los Men in Black, pero más conservadores en lo coloquial, menos preocupados por el vestuario y menos preocupados aún de no dejar evidencias de su existencia. Ambos repartos sirven a sus respectivas historias. Gremlins apuesta por unos personajes más maduros. Con intención, si quitas a los Gremlins de la ecuación, parecería un reparto de una historia random de Navidad. No digo como algo negativo, al contrario. Hace que el contraste comedia, drama, terror esté mucho más acentuado, pero de alguna manera bien cohesionado. Critters, en cambio, se toma a broma todo, incluidos los personajes humanos y concretamente los personajes alienígenas. Pero su intención no es la misma, es más loca, y eso tampoco es malo. Aún así, los jueces lo debaten y el carisma de Gizmo y la locura de los Gremlins los hacen ganadores del asalto. ¿Qué vehículo más primitivo y raro? ¿Cómo se conectará la propulsión? Y va hacia atrás. Round 3. Fight! La banda sonora de Gremlins, compuesta por Jerry Goldsmith, es directamente un clásico. El tema principal mezcla lo infantil con lo inquietante, una melodía que podrías silbar mientras colocas adornos o mientras observas cómo un gremlin salta del microondas. Goldsmith consigue algo difícil, música navideña que da miedo. Usa sintetizadores, campanas y elementos orquestales para crear un ambiente tan único como el propio film. Y es que Goldsmith consigue dividir musicalmente cada concepto. Hay un tema para Gizmo y otro para los Gremlins. Ambos se fusionan orgánica y perfectamente, transmitiendo un sentimiento disonante pero atrapante al mismo tiempo. Los efectos sonoros están al mismo nivel. Los chillidos de los Gremlins, sus risas, el sonido del microondas explotando, todo es deliciosamente perturbador. Más golpes que se suman al ataque. Critters, con música de David Newman, también ofrece una banda sonora notable, pero menos memorable. Cumple su función, tensión, acción, algún momento de humor, pero no se queda contigo, no la tarareas, no la reconoces con dos notas. Aun con ello, Newman pilla a Goldsmith despistado. Los efectos de sonido en Critters, los gruñidos de los bichos, los rayos láser
el sonido de las naves también están muy logrados. Critters golpea de nuevo. Jerry Goldsmith consigue en Gremlins el que para mí es uno de sus mejores trabajos, y eso ya es decir mucho teniendo en cuenta la calidad del compositor. Mezcla de manera sonora todo el tono de la cinta. Es más, creo que con solo la música ya puedes reproducir en tu mente todas las escenas. Newman en cambio no pega tan fuerte, y aquí hablamos del legado. Y la banda sonora de Gremlins es ya parte del ADN del cine de los 80. Asalto para Goldsmith y sus malditos cascabeles demoníacos. Por favor, no me mordáis. Round 4. Fight! El defensor de Gremlins en este asalto tiene nombre y apellido: Chris Wallace. Wallace consiguió, en un mismo concepto, que adoráramos a los Mogwai y temiéramos a los Gremlins, algo que solo puede conseguir la esponja de la ducha de doble textura. Los Gremlins son marionetas animatrónicas, cada una con personalidad, gestos y diseño, desde los que están en el bar hasta los que ven Blancanieves. Por cierto, un claro guiño al mismo concepto de los Gremlins, una pandilla de inadaptados bajitos con personalidad única para cada miembro. Cuando aparece un Gremlin, sabes que lo vas a pasar horriblemente bien. Cada escena es un festival de creatividad práctica, y es que esta criatura ha pasado todos los controles de calidad, tanto de los 80 como los actuales, y me atrevo a decir que después de Alien y El Depredador, el Gremlin es la criatura con más acierto artístico dentro de los monstruos en el mundo del cine. Es más, la única criatura que puede sacarnos un en una misma historia. Pocas criaturas en el cine pueden decir eso. Si pasamos a la ambientación, esta tampoco se queda corta. Gremlins se ambienta en una ciudad nevada de postal navideña. Todo parece sacado de un especial navideño de televisión, hasta que los monstruos destruyen el set. La dirección artística juega precisamente con ese contraste, la inocencia de la decoración y la violencia de lo que ocurre. Sublime. Critters apuesta por el entorno rural, casi minimalista: una granja, una comisaría, una nave espacial que parece salida de un videoclip de los Bee Gees. Pero funciona, la estética de serie B está bien abrazada, no hay vergüenza, hay cariño. Las sutilezas son para los gafapastas. Aquí se ha venido a disfrutar, destrozar y quemar. Y los Critters son pelotas peludas con dientes móviles y púas lanzadoras, como si Sonic hubiera comido después de las 12 y no hubiera meado en todo el día. Su diseño es simple pero efectivo. Gremlins es más ambiciosa, más pulida. Critters más cruda, pero muy simpática. Los jueces valoran el ingenio de ambas, pero por variedad, detalles y locura visual, Gremlins vuelve a ganar. Round 5. Fight! Joe Dante y Stephen Herek se dirigen al ring con malas caras. Cada uno cree que le ha copiado al otro. Sin embargo, el árbitro les calma para poder repartir golpes de manera más profesional. Joe Dante dirige Gremlins con maestría, domina el ritmo, el tono híbrido y saca oro de un concepto que podía haber sido una tontería. Su estilo combina referencias clásicas con una narrativa moderna, un trabajo que parece que solo él es capaz de hacer. Dante es un autor con sello, se nota su mano en cada plano, en cada gag visual. Su Gremlins es caótica, divertida y cuando quiere bastante siniestra. Golpes demoledores que deja a su contrincante escupiendo sangre en el suelo. Pero Stephen Herek se levanta y contesta al momento sorprendiendo a Dante. Herek en Critters cumple con nota. Es su ópera prima y se defiende bien. Su dirección es más funcional, más de serie B pero con dignidad. No inventa nada, pero sabe dónde poner la cámara, cómo generar tensión y cuándo dejarse llevar por el absurdo. Golpes menos disimulados, pero golpes al fin y al cabo. Dante arriesga más, tiene más estilo y deja más huella. Herek dirige con solvencia, pero no con personalidad. Victoria clara para Dante.
6. Fight! La carga Hadouken de Gremlins tiene múltiples opciones, pero hay una escena que brilla por su demencia, la del bar. Gremlins bebiendo, fumando, disfrazados, escuchando jazz. Es un carnaval del caos en miniatura. Es divertida, inquietante y única, no hay nada igual en el cine. Critters, por su parte, tiene su momento Hadouken cuando los Critters entran en la casa y uno de ellos se come literalmente el peluche de E.T., que sí, que era un chiste metacinematográfico y una indirecta a Spielberg. Pero funciona. El Hadouken de Gremlins es una sinfonía de locura inolvidable. Final round. Fight! Gremlins y Critters nacen en la misma década, pero con intenciones diferentes. Gremlins quería ser una fábula oscura, y lo logró. Es una película con crítica social, estilo, humor negro y monstruos con carisma. Todo envuelto en luces de Navidad, con una puesta en escena y tono hoy en día difíciles de repetir, tanto argumentalmente como técnicamente. Critters solo quería ser divertida, y también lo logró. Es cine de serie B hecho con pasión, con monstruos peludos, explosiones y ciencia ficción desenfadada. Pero la diferencia está en la ambición. Gremlins apuntó alto y se convirtió en un clásico. Critters apuntó bajo y se convirtió en película de culto. Gremlins es una fábula retorcida. Tiene mensaje, tiene estilo, tiene legado. El terror infantil, comedia macabra y postal navideña quemada con un mechero. Critters es serie B con orgullo. Tiene ritmo, personalidad y criaturas entrañables. Es diversión y locura en estado puro ochentero. Ambas son divertidas, ambas tienen carisma, pero Gremlins es historia del cine. ¿Se disfrutan ambas? Sí. ¿Tienen legiones de fans? También. Pero ¿cuál es mejor película? Victoria por decisión unánime para Gremlins, que se lleva el cinturón. Gizmo y sus locos colegas siguen reinando como los monstruitos más icónicos de los 80. Gremlins me supone un camuflaje y derivación al cine de vampiros con crítica social incluida. Si ponemos un poco de ganas e imaginación, podemos ver ciertos patrones o paralelismos. Tanto a los vampiros como a los gremlins no les puede tocar la luz del sol a riesgo de derretirse. Si comen después de medianoche, se hacen malvados. Esto lo podríamos traducir en que los vampiros hacen acto de presencia justo a la medianoche, justo antes de ponerse el sol. Los vampiros parecen adorables, imponentes, educados o dormidos. Los gremlins, si tocan el agua, se multiplican. Esto es más difícil de convertir, pero si los vampiros muerden a alguien, pueden convertirse en otro vampiro. También podemos introducir el hecho de que el agua bendita les daña. Sí, es cierto, este es el punto más flojo de mi teoría. Pero estos conceptos que meto con calzador para apoyar mi tesis no son los únicos. El concepto de un protagonista, normalmente adolescente, aunque no siempre, que debe anular una amenaza casi sobrenatural aparecida en su casa o en su barrio y que nadie cree hasta que es demasiado tarde, es muy usado como recurso en el género de vampiros. Algunos ejemplos podrían ser las películas de Noche de Miedo, Jóvenes Ocultos o Salem Slot. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque hay algo dentro del microondas, es peludo y creo que se está riendo. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. ¡Joder, Maya! ¿Pero cómo te has metido ahí dentro? ¿Y quién le ha dado el botón?